Durante todo el último mes, el caso de Paloma y Josué ha sido objeto de mucha atención mediática y ha generado numerosas teorías y debates en redes sociales. Desde que sucedió la tragedia han salido a la luz muchos detalles que han llevado a especular sobre lo que realmente pasó aquella fatídica tarde. En este video les traigo una actualización sobre todo lo que estuvo pasando este último tiempo, estos últimos días, con respecto al caso. Si aún no vieron los videos anteriores en donde les comenté todo el caso con profundidad, les recomiendo que los vean por si no saben nada sobre el caso o no saben nada sobre las actualizaciones del mismo. Les voy a estar dejando por acá una tarjetita con los links para que los puedan ir a ver directamente de ahí. En este video me voy a enfocar más que nada en los detalles recientes y cómo estos han cambiado el rumbo de la investigación. Así que sin nada más que agregar, empecemos. Como les conté en el video anterior, existe un video de una cámara de seguridad que muestra hoy en día sabemos que es el hermano de Paloma pasando en bicicleta cerca de donde se encontraban ella y Josué poco antes de que sucediera el crimen. Y no solamente es importante el hecho de que se lo vea el hermano ahí, sino también que Paloma y Josué, al parecer, cuando se dan cuenta de que es él, se sueltan la mano, se separan como queriendo disimular que no están juntos. Esta grabación no solo podría implicar mucho más a la familia por lo que se lo ve al hermano y por la actitud de los jóvenes, sino también porque contradice lo que declaró inicialmente, desde un primer momento, la madre de Paloma. Porque ella afirmó que su hijo había pedido prestada una bicicleta para salir a buscar a su hermana y a Josué después de que ellos desaparecieran. Sin embargo, el video claramente muestra al hermano en bicicleta antes de que los jóvenes desaparecieran. Esto genera obviamente dudas sobre la veracidad de las declaraciones de la madre y de la familia de Paloma en general, que como ya sabemos para la opinión pública es considerada como sospechosa. El hermano de Paloma, quien terminó dando declaraciones en fiscalía y empieza a hablar ya de qué ocurre el día jueves a partir de las 17 horas, ¿sí? ¿Qué es lo que termina manifestando? Que él termina manifestando exactamente que sale a las 17 horas. Bueno, a través de las conversaciones que tiene Paloma y Josué en el Instagram, se sabe que a las 17 horas Paloma todavía estaba dentro de la casa. Y él lo que termina manifestando es a las 17 horas se fue Paloma. Mirá, acá está. A ver, 17 horas se va Paloma, dice Santiago, está mintiendo. Exacto. O sea, pues, en el mejor de los casos se fue a las 18 horas. Correcto. El rango es 1 hora. Exacto. Y si él estaba en la bicicleta y los vio a los dos, sabe perfectamente qué horario era. Y quiero aclarar algo, 1 hora en este caso es fundamental. No, fundamental. Claro, pero él sabe perfectamente qué hora se fue. Exacto. Se lo sabe perfectamente. 20:30 llegó el papá de Josué y yo estuve en mi casa con mi papá. Esto te lo pongo en tela de juicio. Vamos a poner que haya llegado en ese momento, pero lo habrían visto en la bicicleta, es lo que marca por lo menos el video, ¿no? Exacto, correcto. Mi mamá se fue a las 12 a lo de mi tía Loma de Zamora, volvió a las 20:30. Bueno, Ya acá mintió. Ahí, sí, ya está. Exacto. Ya con esa versión, porque ya también, si vamos a lo que termina hablando, la conversación que termina hablando Paloma y Josué, lo que dice es, esperá porque mi mamá acaba de salir de casa, se fue hasta el cajero, cuando vuelva vamos a poder salir nosotros. Acá ya está mintiendo el hermano. Y se pone más grave la situación. Además, como les conté en el video anterior, al parecer los padres de Paloma seguían constantemente el celular de su hija por el GPS, entonces sabían constantemente en dónde estaba ella. Así que muchas personas en base a esto comenzaron a especular y a creer que quizás los padres notaron ese día de los hechos que Paloma se había ido a un lugar extraño, a un lugar sospechoso, y mandaron a su otro hijo a averiguar, a seguirla y a ver qué era lo que estaba haciendo. Ahí el hermano quizás, estas son especulaciones como les digo, vio a Paloma con Josué, le dio aviso a sus padres y terminó pasando todo lo que pasó. No sé, como les digo, son simplemente teorías y especulaciones, nada confirmado. Otro punto que ha levantado sospechas son los testimonios de personas que afirman haber pasado varias veces el día de los hechos por el predio donde fueron encontrados los cuerpos, asegurando que no vieron nada extraño en ese momento. Esto abría la posibilidad de que los cuerpos no hayan estado allí desde un principio, sino que fueron trasladados hasta ahí después. Incluso muchos peritos e investigadores sostienen esta misma teoría de que los cuerpos fueron movidos hasta el lugar en donde finalmente fueron encontrados. Por otro lado, un testigo afirmó que los cuerpos estaban atados cuando fueron encontrados por primera vez.
No obstante, el fiscal negó esta información, creando aún más confusión y dudas sobre cuál es la versión oficial. Y por si todo esto no fuera poco, se reportó que el lugar donde se hallaron los cuerpos fue quemado poco después, lo que sugiere un posible intento claramente de encubrimiento o de destrucción de evidencia. Pero, ¿quién habría intentado encubrir el crimen? ¿Eran en verdad los familiares de Paloma quienes habían hecho esto? La familia de Josué sigue expresando abiertamente sus sospechas hacia la familia de Paloma, especialmente el padre de Josué, quien desde un principio mostró desconfianza hacia Omar Gallardo, el padre de Paloma. De hecho, el abogado de la familia de Josué ha solicitado que se investigue más a fondo a la familia de Paloma, ya que considera que hay muchas inconsistencias en sus declaraciones y básicamente varias cosas extrañas alrededor de ellos. Y cuando hablamos de la familia de Paloma, ya no nos referimos solamente al padre y a la madre. Al parecer podrían estar involucrados otros familiares de la joven. Recordemos que un auto dorado se convirtió en una pieza clave para los investigadores, pues en cámaras de seguridad del día de los hechos se ve como este vehículo parecía estar como siguiendo o vigilando a los jóvenes antes de la tragedia. Las primeras investigaciones revelaron que era una mujer la propietaria de ese auto, y que según los informes trabaja para una empresa de remises. Que los remises serían como los taxis, digamos, algo muy parecido a los taxis. Al principio parecía ser este un detalle insignificante, ya que no encontraron tampoco conexiones con esta mujer y el caso. Pero después todo esto se transformó en una nueva línea de investigación, pues se empezó a investigar al tío de Paloma, quien curiosamente trabajaba para una empresa de remises, y podría quizás tener alguna conexión con ese auto. Además, muchas personas notaron en entrevistas que le hicieron al hombre que tenía varias marcas extrañas en su cuerpo, como si fueran arañazos o golpes. El tío de Paloma dio múltiples versiones sobre las lesiones. Inicialmente dijo que tuvo un accidente con la moto. Luego mencionó que se golpeó cambiando la rueda del auto. Y finalmente habló de un problema de herpes. El tío de Paloma finalmente terminó presentando a modo de justificación un certificado médico que confirmaba que se había tratado el herpes en un hospital. Este es Osvaldo, el hermano de Omar, y ahora esta lo que es la no... nota que dio con nosotros y que además es de los, junto con Santiago, las únicas dos personas del entorno chico que han declarado. Sí, lo que tienen que explicar, entre otras cosas, es por qué tenía esa marca en la frente, por la que él dio por lo menos dos versiones distintas. Que nada que ver entre sí. Tres versiones Yo diferentes. conozco la de la goma, la del herpes Diegues me dijo que 3. y otra más. Mintió 3 veces. Bueno, entonces, Pero pará, sabe más de lo que dice entonces. Y el tema es por que lo- ahora se le viene la noche, si es caso de que mintió, porque va a presentarse la enfermera que en teoría lo atendió. Exacto. O que es parte del hospital donde él se presentó. Porque él dijo además que quedó estuvo internado internado un día. como consecuencia de un herpes zóster. ¿Quién queda internado por un No, herpes nadie, zóster? la verdad que nadie queda. No, creo que no. Ahora, Emma habla del entorno familiar. Esta persona es el entorno familiar. Claro. Pero de una parte Sí, pero de en la familia. En esta nota, de una de las... en esta nota lo que él intentó todo el tiempo es despegarse de Omar. No hay relación, no hay onda, no hay esto, no hay lo otro. O sea, si vos la mirás, la nota sin saber nada del caso, Sí, decís, bueno, sí, no sí. estos tipos no se llevan. Pero también, fíjate Me vos parece. que en hacía 15 años dijo que no lo veía a Omar. Evidentemente acá alguien miente, porque esa es la tercera mentira, Melina, de que él decía de que hacía 15 años no lo veía y es mentira. A pesar de todo ello, el tío de Paloma salió a hablar, se le tomaron declaraciones y no se pudo encontrar nada relevante. Además, muchos vecinos comentaron que él era un hombre muy violento y él salió a hablar diciendo que sí, que efectivamente él había sido violento con su esposa, pero aclaró que solo verbalmente, no físicamente, y que estaba muy arrepentido de eso. No obstante, después aparecería una nueva testigo que volvería a centrar las miradas en el tío de Paloma. Este fue uno de los testimonios más impactantes del último tiempo y se trata del de la preceptora del colegio de Paloma, quien afirmó que conocía muy bien a la familia. Ella comentó que lo que tenía el tío de la joven no era herpes, sino más bien un arañazo,
Además dijo que ella era enfermera y que sabía distinguir esas cosas. También comentó que la marca en el ojo era claramente un golpe. Además, esta mujer también afirmó que Paloma sufría de maltrato psicológico en su hogar. Según ella, Paloma no tenía amigas, no salía y su vida social era prácticamente inexistente. Y la mujer no se detuvo ahí. Ella afirmó con muchísima seguridad que los responsables del caso de Paloma y Josué fueron 4 personas. El tío de Paloma, el padre, el hermano y la madre. Así, con toda la seguridad del mundo lo dijo. Esa historia, si esta historia de amor, y esta parte la agrego yo, prohibida, no hubiera existido, ¿hoy los chicos estaban vivos? Sí. Sí. Los vecinos de los familiares de Paloma también hablaron y comentaron que de igual manera ellos ven como sospechosos a los familiares de la joven. Sabiendo ahora todo esto, no olvidemos que en este video tan importante tomado por una cámara de seguridad se confirmó que se vio al hermano de Paloma andando en bicicleta cerca de los jóvenes justo antes de la tragedia. Y que sabemos ya que esto no concuerda con lo que declaró la madre en un primer momento. Bueno, todo esto claramente sin tener en cuenta las innumerables actitudes sospechosas que ya venía sumando el padre de Paloma, de las cuales ya hablamos y les mostré en todos esos videos anteriores. Y que no son para menos, la verdad son actitudes extremadamente extrañas y que llevarían a cualquier persona a sospechar de él. Por otro lado, en los últimos días los rumores se multiplicaron y uno de los más comentados fue el de un supuesto embarazo de Paloma. Varios medios comentaron sobre esto y dijeron que quizás Paloma estaba embarazada en el momento en el cual fue asesinada. Algunos especularon que ese embarazo podría haber sido una vergüenza para esa familia de Paloma que era altamente religiosa. Y más aún siendo conscientes de que ese embarazo muy probablemente era de Josué, un chico que provenía de una familia de clase social baja. Porque también se habló de que los padres de Paloma querían que ella esté con un chico, entre muchas comillas, bien, de una buena familia, con una buena posición económica. Y que no habrían aceptado jamás a Josué como su pareja. Imagínense eso sumado a que quizás Paloma estaba embarazada de él, que básicamente era un pecado para la familia religiosa de Paloma. En base a todo esto, muchas personas especularon que quizás ese embarazo había sido la causa final por la cual los padres de la joven habían decidido deshacerse de ella. Por su parte, los padres de Paloma se sintieron totalmente atacados por estos comentarios y en un video en vivo, Omar Gallardo, el padre, dejó en claro que su hija jamás había tenido ningún tipo de relación íntima con nadie. Como ya sabemos, el padre de Paloma desde siempre se mostró súper empecinado en dejar en claro que su hija era virgen. A la final, después de varios estudios, supuestamente se determinó que Paloma no estaba embarazada en el momento en el cual sucedieron los hechos. Por otro lado, Omar Gallardo, el padre de Paloma, quien, como ya sabemos, ha sido una figura extremadamente controvertida en todo este caso, recientemente ha mencionado en varias declaraciones que está recibiendo numerosos ataques por parte de diferentes personas y de los medios de comunicación. Pero lo que sigue llamando la atención de la opinión pública es su aparente enfoque en la imagen que él proyecta en los medios. Pareciera que sigue, en lugar de querer buscar verdad por la muerte de su hija, estar más preocupado por cómo lo percibe la prensa y la opinión pública. Durante los últimos días también hicieron un nuevo video del famoso proyecto Arpazo, que es este programa de streaming que tiene Omar con su esposa. Un programa religioso más que nada. En este nuevo programa no solamente volvió a hablar de la muerte de su hija de una forma extremadamente fría como lo suele hacer, sino que también aprovechó la ocasión para promocionar justamente más este programa. Y como ya vimos, no es la primera vez que los padres de Paloma parecieran querer como aprovecharse del caso de su hija para hacer publicidad para otras cosas. Yo, como les conté en otros videos, creo y defiendo la presunción de inocencia, por más de que este señor me parezca extremadamente turbio. Siento que al fin y al cabo todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, siento que no hay que hacer este tipo de cosas de ir a atacarlos de forma directa o ir a, no sé, a hacerle cosas a la casa y así.
porque es así, hasta que la justicia no lo determine de alguna forma, los padres de Paloma son inocentes. Y creo que como sociedad nuestra energía tiene que estar puesta más que nada en seguir difundiendo este caso, en no permitir que quede en el olvido y en tratar de hacer que justamente se sigan las investigaciones para que se llegue a una conclusión exacta y se pueda descubrir a los responsables y sean llevados a la justicia. En los medios de comunicación argentinos se está dejando un poco de lado, digamos, este caso en el último tiempo. Algunos creen que están intentando silenciar a los medios de comunicación, pero la verdad, por otro lado, es que están pasando muchas cosas en Argentina. Pasaron, de hecho, muchas cosas importantes y feas, como por ejemplo el caso de Lian, un niño que desapareció, que de hecho les traje un video contándoles sobre toda esa historia. Y también el caso de Kim, que es una niña que creo literalmente que es uno de los casos más espantosos que escuché en mi vida y que mayor impotencia me dio. Voy a ver si les traigo también un video sobre ese caso, pero como les digo, no sé, es uno de los casos más... No sé qué adjetivo usar porque es uno de los casos más espantosos que escuché en mi vida, pero también lo es por la impotencia que genera. Y además sucedió recientemente también lo de Bahía Blanca, en donde hubo un temporal que trajo varios fallecidos lamentablemente y donde muchas familias perdieron sus casas y muchas de sus cosas. Entonces están sucediendo muchas cosas que, digamos, ocupan espacio en los medios. Y estamos hablando de medios de comunicación que son generales, digamos, no es que se dedican simplemente a policiales. Por eso es importante que hoy en día, teniendo este poder de las redes sociales, que sigamos manteniendo vivas estas historias para que no queden en el olvido y en verdad poner presión para que se haga justicia y que los responsables en verdad no se salgan con la suya y no le dejemos tan fácil a los responsables de que como sociedad nos olvidemos. Pero ¿qué estuvo pasando realmente los últimos días? ¿Estamos quizás cerca de que se descubra la verdad? Mi nombre es Desiree y hoy les traigo una parte más de la actualización del caso de Paloma y Josué. Ayer les traje ya un video con una especie de actualización también de lo que fue la última semana y esta sería como una especie de segunda parte porque estuvieron pasando muchísimas cosas y tuve que dividir el video en dos porque si no era un lío de información en verdad. Así que bueno, hoy vamos a seguir hablando entonces de todo lo que estuvo sucediendo en estos últimos días con respecto a este caso. Y entre esas cosas se encuentran nuevos testimonios que llevaron a que se cambie por completo la carátula del caso, más elementos sospechosos en contra de los familiares de Paloma y sobre todo una serie de videos que son en verdad extremadamente perturbadores. Hay en verdad mucho material, así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Todo comenzó aquel 30 de enero cuando Paloma y Josué desaparecieron. La búsqueda desesperada mantuvo a todos en vilo, pero la esperanza se desvaneció cuando sus cuerpos fueron encontrados sin vida. La autopsia develó una hazaña brutal que dejó a los investigadores sin aliento. La principal hipótesis de este caso al inicio fue que se trató de un robo seguido de muerte. Pero con el tiempo surgieron dudas y tras una serie de investigaciones se dedujo de que en verdad se trató no solamente de un robo posterior a la muerte, sino que también a los chicos les habían quitado la vida con muchísimo odio, haciendo parecer que claramente tenían algo en contra de ellos. Una de las cosas más importantes de la investigación durante estos últimos días y que incluso estuvimos hablando en los videos fue esta aparición de este auto gris que se ve en uno de los videos de una cámara de seguridad que captó los últimos momentos de Paloma y Josué. Resultó ser que varios testigos afirmaron haber visto a Paloma y Josué el día de los hechos subirse a un vehículo de esas características cerca de una plaza y que después el auto se fue en una dirección opuesta al gimnasio al cual los jóvenes se dirigían originalmente. Sin embargo, esta declaración contradecía por completo lo que había dicho el padre de Paloma desde un inicio, pues Omar Gallardo sostuvo desde un principio que alguien le había dicho que los jóvenes se habían subido en realidad aquel día a un auto color rojo. Según Omar, mientras él buscaba desesperadamente a su hija antes de encontrar el cuerpo, un matrimonio que estaba en una plaza de la zona,
le comentó que habían visto a Paloma y a Josué subirse a un auto color rojo. Pero como les comenté, otros testigos, incluido este mismo matrimonio, dijeron en realidad que el auto era de color gris, no rojo. Y es tal cual el auto que se ve en esos videos de la cámara de seguridad. Todo esto sin contar la cantidad de cosas que hay ya sospechosas por parte de Omar, hizo que se comenzara claramente a cuestionar la veracidad de sus dichos. Y muchos se preguntaron si al afirmar que era un auto de color rojo en lugar de gris, Omar quizás quería como desviar la atención de la investigación. Además, como les conté en el video anterior, el tío de Paloma estuvo durante el último tiempo bajo la lupa de todos, ya que se descubrió que él en una época trabajaba en una empresa de remises, que serían como taxis. Y por esas casualidades, ese auto gris que se ve en ese video corresponde a un vehículo cuya dueña lo alquilaba como remis. Además, como les conté en varios videos, se vio como tanto el padre como el tío de Paloma presentaban marcas en su cuerpo que podrían estar relacionadas con el crimen, pues parecían ser golpes o arañazos. El tío de Paloma nunca pudo dar una declaración concreta de por qué tenía esa marca en la cara. Dio 3 versiones diferentes y a la final se quedó con que supuestamente era un herpes, no obstante todavía no lo pudo probar. Por otro lado, hay algo más perturbador en todo esto. Resulta ser que estos testigos que comentaron que Paloma y Josué se habían subido a ese auto gris aquel día, lo habían hecho por voluntad propia, lo que sugeriría que probablemente conocían al conductor del auto. No es que salieron del auto y no sé, a punta de pistola los obligaron a subir ni nada de eso. Según estos testigos, Paloma y Josué se subieron a ese auto de forma voluntaria. Y creo que justamente lo más probable es que Paloma y Josué se subieron a ese auto así porque conocían a la persona que lo estaba manejando. Pero, ¿quién era esa persona que conducía aquel auto? Con los indicios que venimos teniendo podemos llegar a pensar que podría haber sido el tío de Paloma o el padre. O quizás incluso también la propia madre de Paloma, ya que se le descubrieron más contradicciones en sus dichos. Con el auto gris en el centro de la escena, justamente la atención se centró en los familiares de Paloma y Josué. Y así descubrieron otro punto clave relacionado a la madre de Paloma, Alicia. Pues se descubrió que mintió sobre dónde se encontraba ella en el momento de la desaparición de su hija. Ella al principio afirmó que había estado en una zona de Buenos Aires llamada Lomas de Zamora, cuando en realidad se develó que estuvo en un cajero automático de otra zona. Pero esta no fue su única mentira. Recordemos que también la madre de Paloma mintió cuando dijo que su hijo se había ido en bicicleta a buscar tanto a su hermana como a Josué después de darse cuenta de que habían desaparecido. Sin embargo, las cámaras de seguridad ya desmintieron esto, pues mostraron que el hermano de Paloma y Josué los seguía a los dos en bicicleta antes de la desaparición. Esto ya está totalmente confirmado, pues tenemos un video que claramente muestra al hermano de Paloma y Josué, y no solamente eso, se lo llamó a él a declarar y él mismo confesó que sí, que era él el que sale en la bicicleta en aquel video. Y no solamente las pruebas parecerían apuntar todas en dirección a la familia de Paloma, sino también otras personas cercanas a ellos siguieron hablando. La preceptora de la escuela de Paloma, por ejemplo, quien ya había comentado que estaba muy segura de que los padres y el tío de Paloma eran los responsables del crimen, salió a comentar que Paloma siempre se mostraba en la escuela como una joven muy callada e introvertida. Y además develó que durante el último tiempo, Omar, es decir, el padre, sacaba a Paloma de la escuela varias horas antes de que terminaran las clases. Y esto llamó claramente la atención de los investigadores porque ¿por qué Omar hacía eso? Digo, ¿por qué un padre durante varios días seguidos iría a su hija a retirarla de la escuela varias horas antes a que terminase la jornada? Y por si todo esto no fuera poco, salió a la luz una posible verdad sumamente inquietante, relacionada al pasado de Omar Gallardo, el padre de Paloma. Pues se descubrió que al parecer tiene una serie de denuncias previas por violencia. Y además empezaron a circular rumores que decían que él participaba en una serie de negocios turbios relacionados con la venta de celulares. Recordemos que uno de los elementos más perturbadores de este caso es el celular de Josué, pues se descubrió que él mismo había sido clonado.
y este segundo dispositivo fue hallado en la provincia de Río Negro, a cientos de kilómetros de donde sucedieron los hechos, y en donde curiosamente también vivía una hija extramatrimonial de Omar Gallardo y por lo tanto media hermana de Paloma. Cuando las autoridades fueron a investigar hasta Río Negro, descubrieron al dueño de este celular clonado y lo detuvieron. De hecho, hasta el momento fue la única persona en ser detenida en este caso. No obstante, él comentó que compró ese celular en Marketplace de Facebook sin tener ni idea de que estaba vinculado o relacionado con el caso de Paloma y Josué. Pero como les digo, este no es el celular original de Josué, sino que es un teléfono clonado. Es como si fuera que agarraron el DNI, por decirlo de alguna manera, del teléfono de Josué, lo copiaron y se lo pusieron a otro celular distinto. A pesar de ello, las autoridades no dejaron libre a este hombre y creo que incluso hasta el día de hoy sigue detenido. Pero lo más inquietante en relación a todo este tema del celular de Josué surgió en los últimos días justamente, pues se descubrió que la clonación del celular del chico se hizo durante el mismo tiempo en el que inició la relación entre Paloma y Josué. Además, se sospecha de que quizás pudo haber sido configurado como un celular espejo. ¿Y qué es un celular espejo? Este tipo de clonación permite duplicar un dispositivo de tal manera que todos los mensajes, llamadas y actividades del teléfono original se reflejan en otro dispositivo en tiempo real. Es como si tuvieras una copia exacta de ese celular así en tu mano, totalmente exacta. Ya no es solamente el DNI como les dije antes, sino más bien todo lo que tiene ese celular. No obstante, este teléfono que se descubrió en Río Negro no tenía ese tipo de clonación espejo. Tenía esta otra que les digo que es como si fuera que copiaron el DNI, pero se cree, de todos modos, se sospecha de que aparte había otro celular que era justamente un clonado del celular original de José en forma de espejo, de esta manera en la cual les digo que puedes ver absolutamente todo lo que hace la persona. Y como les comenté hace unos minutos, se sospecha de que el padre de Paloma está involucrado en todo este negocio del robo y clonación de teléfonos celulares. Incluso un periodista contó que en la zona era un secreto a voces de que varias personas le llevaban cajas de celulares robados a Omar para que él los clonara y los revendiera. Arreglaba y promocionaba clonadores de chips. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo? Una tarea que muchos nos preguntábamos, porque alguien había dicho, pero alguien del círculo íntimo arreglaba teléfonos, chips, manejaba. Él dice que arregla computadoras. Claro, el papá dice que arreglaba computadoras y acá muestra algunas de sus cosas y algunas de sus fotografías. Y esto, claro, viene a cuenta por el teléfono clonado que aparece usualmente en Río Negro, que volvemos a decir, esa persona está detenida, la que compró, según él, de buena fe el teléfono, pero para la justicia dice, no, venga para acá y marche preso porque está clonado. Se dice que es un perejil. Claro, él dice salió que de es la un perejil. familia. Él ayer Belén, declaró, sí. este hombre de apellido López, 36 años, declaró en el día de ayer, pidió la excarcelación. A mí lo que me dicen es que eso está verde, que no creen que la justicia se la otorgue. Este hombre lo que dice es que compró el teléfono sabiendo que era robado, que lo compró a través de la red social Marketplace, y lo que arrojaron los peritajes, que esto no es un dato menor, es que el teléfono de Josué fue clonado en el mismo periodo en el cual comienza la relación con Paloma. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, alimenta aún más las sospechas sobre claramente los padres de Paloma, teniendo en cuenta también de que ya sabemos que los dos padres controlaban muchísimo a su hija. Hay un video que ya les mostré también en donde se ve a la madre que le quita el celular a Paloma en cuanto le llega un mensaje, y además los padres mismos confesaron que seguían constantemente la ubicación de su hija a través del GPS de su celular. Entonces son como muchas piezas que parecen tener sentido. El padre de Paloma tenía conocimientos y se dedicaba a clonar teléfonos robados, y además utilizaba esos conocimientos para controlar a su hija, ¿no? Pareciera como que todas las piezas encajan.
A pesar de que todo tenga sentido, de todos modos tengo que aclararles que aún no existen pruebas concretas que vinculen directamente a Omar con esta actividad de clonación de teléfonos y mucho menos con el crimen de Paloma y Josué. Son simplemente teorías que se van armando en base a ciertas pruebas y, como les digo, sospechas y declaraciones de personas cercanas. Un aspecto que llamó poderosamente la atención en todo este caso fue la profunda religiosidad de la familia de Paloma. Como ya sabemos, el padre de la joven era pastor y aparenta estar siempre como muy obsesionado ya por demás con la religión. Tanto él como su esposa, digamos, los dos están medio que en esa misma onda. Ya sabemos que el padre estaba obsesionado con que su hija era una chica pura, que iba a permanecer virgen hasta el matrimonio y que todo el tiempo quiso recalcar eso ante los medios cuando se sospechaba de que quizás ella había ido hasta ese lugar con Josué para tener intimidad con él, de que ella estaba embarazada, etcétera, etcétera. No obstante, hasta ahora nunca se había visto hasta qué punto llegaba ese fanatismo religioso por parte de los padres de Paloma. Ahora salió a la luz un video en donde se puede ver a Paloma hace varios años cuando era chiquita, calculo que habrá tenido unos 10 años por ahí, participando en una ceremonia religiosa junto a sus padres. El ambiente que se puede ver en ese video es como muy sombrío y tenso. Algunos testigos lo describieron justamente como sectario y controlador. De hecho, a este video creo que originalmente lo difundió Pablo Salum, otro youtuber que es experto en sectas. Se la ve a Paloma ahí siendo muy chiquita, como les digo, pero se la nota muy incómoda, pareciendo incluso que estaba siendo obligada a participar en ese ritual religioso, sin ella estar prácticamente ni siquiera de acuerdo, incluso por momentos parece hasta asustada. Y todo eso, sumado a que somos conscientes de qué fue lo que pasó con ella después, crea en ese video, como les digo, esta especie de ambiente totalmente perturbador. Así que ahora se los voy a poner a ese video para que puedan verlo y sacar sus propias conclusiones de lo que ven. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, tardo para la ira y grande misericordia. En esta noche, Señor, tomamos la decisión de arrepentirnos de verdad, de arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestros errores, de nuestros equívocos, de nuestra indiferencia, de nuestra mediocridad. Gloria, gloria, gloria. De todas las veces que te fallamos, que somos débiles. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti, rezamos nuestro corazón, pidiendo clemencia. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor. Que no sea. Según comentó Pablo Salum, al parecer los familiares de la joven priorizaban estas doctrinas religiosas por encima de los vínculos familiares, lo que podría haber generado claramente ciertos conflictos y tensiones en su hogar. Además, también dijo que la familia de Paloma podría haber llegado a esperar a que ella se convirtiera justamente en el día de mañana en una especie de líder espiritual, como en una pastora o algo así, y que querían imponerle ese objetivo sin tener en cuenta sus propios deseos o su propio bienestar emocional. Y después otro canal de YouTube, cuyo nombre se los voy a estar dejando en pantalla, difundió otro video, un video filmado por el padre de Paloma, que es extremadamente extraño e incomodísimo de ver, les digo. El padre de Paloma estaba filmando en lo que pareciera ser una casa velatoria, a donde le iban a hacer una especie de conferencia de prensa. Esto técnicamente sucedió unos días después de que se encontrara el cuerpo de Paloma y se lo ve a Omar, bueno, como siempre, muy frío, hablando de cosas nada que ver en ese video. Se lo ve cómo muestra la sala velatoria, cómo presentan el baño, el lugar. Comenta que se puede cocinar, que se puede hacer mate, café. Incluso en un momento dice
que los de la sala velatoria le van a deber a él dinero porque les está haciendo muchísima publicidad al hacer ese video. Y no sé, el video algunos dicen que les da cringe, otros dicen que los incomoda. El padre de Paloma, como siempre, se presenta de una forma sumamente extraña, distante y totalmente fría e indiferente ante el crimen de su hija. Así que bueno, se los voy a estar dejando ahora al video, algunas partes porque en realidad es muy largo. Pero como les digo, es algo que incomoda ver sabiendo la situación, sabiendo el contexto, ¿no? Porque recordemos, eso fue tan solo unos días después a que descubrieran los cuerpos de Paloma y Josué. Ahora sí, les dejo el video. Es la sala donde vamos a hacer la conferencia de prensa. Acabamos de entrar por esta puerta hermosa a la sala donde vamos a hacer la conferencia de prensa, muy bien equipada, muy bien instalada, con sillones. Estoy haciendo una publicidad a esta gente, me va a tener que retribuir mucho. Bueno, no importa, no es una broma. Me quiero reír un poco para no llorar. Ustedes me comprenden, ¿no? Yo soy papá de Paloma. Vamos a pedir a ustedes que juntamente con ella que ven acá, esta persona, y con la persona que ella les va a designar, se van a tener que coordinar bastante bien con el tema de las instalaciones. Yo voy a organizar con todos ustedes, antes de empezar con la conferencia de prensa, una charla indicativa que les va a dar ella, o al personal, o al gerente, quien ellos dispongan, de cómo son las cosas en este establecimiento. Al lujo de detalle. Somos todos profesionales y vamos a dar una buena imagen de todo. Ellos, la empresa Colonial, le va a dar una buena imagen de sus servicios y lo vamos a ver acá. Y las imágenes de sus cámaras se va a poder ver y apreciar por todo el mundo. Bueno, pero después lo bien posible para dejar bien ¿a quién? A Paloma, a todas las personas víctimas, esta gente que en este momento está llorando, terrible como está llorando este problema, este homicidio. Sí, dígame. Sí, me gustaría en primer lugar para poder organizarnos más que nada para hacer el tema de la conferencia de prensa, ¿sí? Adelante. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a poner un stand acá donde se va a sentar usted y lo que es la prensa se va a sentar en los sillones y cada uno va a poder interactuar con usted a través de los micrófonos seguramente que tendrán. O sea que esto va a ser diferente, va a ser distinto, como normalmente otras conferencias, por ahí los periodistas van a ver una mesa donde se va a sentar a las autoridades. Acá no habría eso, sería una charla entre amigos, entre conocidos, nos mirábamos las caras unos a otros en los sillones. Eso sería. Eso sería básicamente, bueno. ¿Quiere dejarles a los compañeros periodistas y a las producciones un número de celular para que ellos inmediatamente se comuniquen con la persona responsable de acá de la empresa? Y están entrenados para eso en cada universidad y también en cada una empresa que así los capacitan y los envían a trabajar. No, eso no se preocupe, son profesionales. Y después vamos a ver, porque aquel equipo de prensa que trabajó mal, lo vamos a ver y vamos a tomar nota. Y el que trabajó bien, hizo un buen trabajo también, y después los premiamos a los buenos y a los malos, le decimos cambien, aprendan un poquito más. Pero somos todos profesionales. Acá tenemos el baño. Hasta la cocina, miren, pueden tomar mate, calentar agua, se puede calentar agua, ¿no? Hay para calentar, hay enchufes, miren muchachos, esto está muy bien instalado, acá está la cocina, es una cocina eléctrica, bien, que me pueden tomar mate, café, todo, ¿por qué? Por Paloma, miren, hermoso, miren, qué lindo. A ver, ¿seguimos mirando? ¿Seguimos? No, después está el baño de caballero, que es exactamente igual. Ah, bien, ¿qué les parece? Es algo que no se puede creer, la verdad. Es muy difícil justificar esta actitud. Yo al principio, en el primer video que hice sobre este caso, les comenté que no había que juzgar tanto al padre de Paloma, que cada uno tiene sus formas de reaccionar ante las situaciones, pero obviamente que ya a esta altura del partido, no solamente por las actitudes de él, sino también por la cantidad de cosas, de pistas e indicios que están surgiendo en contra no solo de Omar, sino de todos los familiares de Paloma, es muy difícil no ver estas cosas
y no sacar conclusiones que nos lleven a creer que esta gente está involucrada en el crimen de los jóvenes. Al principio yo la verdad también opinaba de que no había que juzgarlo al padre y todo eso, porque no solamente porque muchas personas a las cuales les pregunté me dijeron eso, como que lo veían extraño pero que no querían juzgarlo porque cada uno tiene sus formas de reaccionar, sino también porque yo lo viví en persona. Cuando falleció mi abuela, me acuerdo, mi papá estaba en negación total, entonces durante el velorio él hablaba como si no hubiera pasado nada grave, como si hubiera pasado, no sé, cualquier cosa. Pero obviamente que yo ya lo conocía a él, sé cómo son sus formas de reaccionar, sé que le cuesta muchísimo demostrar sus sentimientos. Era consciente de que estaba en esa especie de estado de negación y que por eso reaccionaba así. De hecho, con el tiempo se le pasó claramente eso. Y yo también fui muy así durante varios años de mi vida. Cuando era más chica, sobre todo en la adolescencia y primeros años de adultez, digamos, era súper fría para contar las cosas y me costaba muchísimo demostrar mis sentimientos. Bueno, al día de hoy también, pero digamos, hoy me volví mucho más sensible, como que medio que lloro por cualquier cosa, literal, no es necesario que algo me duela muchísimo como para que llore. Y soy mucho más abierta con mis sentimientos a lo que era antes. Pero claramente la actitud de este hombre, del padre de Paloma, ya es una... No es solamente la actitud, ese es el tema en realidad. Es que ya hay muchas pruebas que están apuntando en contra de él y de su familia. Puede ser que hayan pasado varios días de que asesinaron a tu hija y estés en un estado de negación a tal punto que estás charlando como si nada en una sala velatoria, haciendo un video y riéndote. Puede ser, porque todo puede ser en esta vida, pero es difícil, yo creo que sí. Y más teniendo en cuenta, como les digo, que hay muchísimas contradicciones y ya pruebas que se van sumando en contra de esta familia. Y las actualizaciones no terminan aquí. Se confirmó que la carátula del caso cambió a homicidio agravado. La carátula oficial del caso ahora es homicidio agravado. El tema es que no se dijo agravado por qué. Para los que no saben, un homicidio agravado es una figura legal que contempla circunstancias específicas que aumentan la gravedad de un delito. En Argentina, esto incluye, por ejemplo, el vínculo con la víctima. Por ejemplo, si es un familiar cercano, en ese caso sería homicidio agravado por el vínculo, porque el asesino tenía justamente un vínculo de algún tipo con su víctima. Eso empeora su delito. Y por otro lado también se contempla el uso de violencia extrema o alevosía. Entonces, ¿qué implica exactamente este cambio de carátula en el caso del crimen de Paloma y Josué? Implica que los investigadores han encontrado indicios suficientes como para considerar que el crimen no fue, como les digo, ni accidental ni espontáneo, sino que hubo una planificación previa o circunstancias particularmente violentas que lo agravan. E incluso también podría ser porque él o los agresores tenían algún tipo de vínculo cercano con las víctimas. No obstante, si bien se sabe, como les digo, que ya la carátula es homicidio agravado, no se dijo por qué. Lo que sí salió a la luz es que al parecer la carátula cambió después de varios testimonios de diferentes personas y testigos, que dice que son más o menos entre 30 y 35 testimonios diferentes. Habrá que ver si con el correr de los días se revela un poco más qué es lo que está pasando verdaderamente en la investigación, aunque claramente creo yo que van a querer mantener algunas cosas en secreto por el tema justamente de proteger la investigación. Pero bueno, de todos modos habría que ver si con los días algo se va como develando de todo esto. Puede ser que hayan descubierto que alguna persona con un vínculo cercano a Paloma y Josué, como tranquilamente podría ser un familiar, ya que estamos hablando del tema, es o fueron los responsables del crimen y que sea homicidio agravado por el vínculo, como les conté, o puede ser que no, que en realidad eso no se sabe y que lo están caratulando como homicidio agravado por la violencia que hubo en el crimen, porque se puede tratar tranquilamente de un homicidio cometido con alevosía. Vamos a ver qué sigue pasando en estos días en relación a este caso, pero la verdad es que a mí me dejaron muy impactada los videos, sobre todo el de esa especie de momento religioso en esa iglesia en donde Paloma está toda chiquita y sin entender nada y luciendo sumamente incómoda. Es muy fuerte de ver siendo conscientes de qué fue lo que terminó pasando con ella. Y me hizo acordar mucho a mí a unas iglesias evangélicas a las que iba antes,
No era tan así, pero un poco sí, porque yo cuando era chica era evangélica. Esto fue cuando yo era chiquita, me duró hasta inicios de la preadolescencia, por ahí, cuando ya tomé la decisión, digamos, de no pertenecer a ninguna religión, porque básicamente no me gustaban las cosas que veía de las religiones en general. Me quedé siendo creyente, pero no perteneciendo o siguiendo ninguna religión, digamos. Pero cuando era chiquita sí era evangélica, y era muy evangélica, les digo. Iba a la iglesia todos los domingos, oraba todos los días, estaba así todo con el tema de que esto es pecado todo el tiempo. Porque iba yo a un colegio evangélico, justamente. Y cuando yo era chica, obviamente, iba al colegio, me decían que eso era así y me lo creía. No me lo cuestionaba, digamos, porque para mí era como, bueno, son mis profesores, son las personas mayores y si ellos me lo dicen es porque tiene que ser verdad. Esa era como mi conclusión de niña. Hasta que, bueno, como les digo, después al crecer y llegar a la preadolescencia me di cuenta de muchas cosas y bueno, decidí como no pertenecer a ninguna religión. Pero al menos al haber pertenecido muy profundamente a ese círculo de evangélicos, pude ver la hipocresía de la religión también. Y lo vi de primera mano, les digo. Vi situaciones extremadamente hipócritas. No digo que todos los evangélicos sean hipócritas, ni que todos sean así, ni sectarios, ni nada de eso, porque siento que si alguien quiere seguir esa religión está en todo su derecho y está perfecto. De hecho, he tenido muchísimos amigos evangélicos después de dejar esa religión y todo. Estuvo todo súper bien con ellos. Pero bueno, creo que como en toda religión o forma de vida así medio tirando extremista, va a haber siempre gente que, bueno, eso, que va a ser hipócrita con el tema. O que ya van a llegar a extremos que terminan resultando peligrosos y deviniendo por ahí en obsesiones también. Quiero recalcar esto más que nada porque no quiero que si alguien es evangélico se sienta atacado ni nada de eso, porque para mí, todas las formas de ver la vida, las religiones o lo que quieran, siempre y cuando no terminen llegando a extremos o lo que fuera, que llevan a que que se generen daños en terceras personas o incluso a que te termines haciendo daño vos mismo con eso. Si todas las sospechas que venimos teniendo en relación al caso de Paloma y Josué son verdad, estamos hablando de una familia que era religiosa de una forma demasiado extrema. Y como les comenté en una parte del video, que ponían justamente esa religión y esas ideas por encima de todo, incluso del propio bienestar y deseos de sus hijos. Y claramente eso no está bien, y si eso es así, podemos ver cuáles son claramente las consecuencias, ¿no? Todo esto llevó a que se termine cometiendo un crimen espantoso con 2 chicos que tenían toda la vida por delante. Así que vamos a ver qué sigue pasando con este caso. Ojalá se pueda descubrir la verdad. No sé por qué hoy me levanté con una sensación de decir, este caso no se va a resolver. No sé por qué me levanté con esa sensación, como de decir, en cualquier momento esto queda en la nada. No sé, me levanté con esa sensación, ojalá me esté equivocando. Y bueno, y se pueda descubrir la verdad y llevar a los responsables a la justicia. Y hoy vamos a continuar hablando de este caso que conmovió a la Argentina y que tanto, de hecho, está dando de qué hablar. Simplemente pasó un día desde que les grabé el anterior video y ya hay un montón de actualizaciones. Pues los padres de Paloma siguen generando sospechas y apareciendo en videos polémicos. Hubo una entrevista en particular realizada a los padres justamente de Paloma que fue eliminada. Digamos, el programa de la televisión que lo hizo decidió nunca sacarla a la luz y directamente dejarla en el total olvido. No obstante, una persona logró recuperarla. Por lo que entendí, es algo así la historia. Esta entrevista, como les digo, iba a quedar en el olvido total, no se iba a subir a ningún lado, pero alguien vinculado al canal de televisión de donde era ese programa recuperó la entrevista y le pasó el link de ese video a un youtuber que se llama Misterioso y Plateado, que de hecho también está haciendo cobertura de todo este caso. Y él fue como digamos el primero que la mostró, digamos, a esa entrevista, que la sacó a la luz. De hecho, arriesgando también su propio canal, porque como la entrevista estaba borrada y no era de él, digamos que encima era de un canal de televisión, tranquilamente le podrían haber baneado el canal. Y encima él mostró esa entrevista en un vivo, o sea, en un directo. Es decir, que le podrían haber hecho algo malo a su canal directamente en vivo. Así que bueno, en primer lugar tenemos que agradecerle a él porque en verdad fue un riesgo que él tomó al hacer ese directo exponiendo esa entrevista.
Y bueno, yo ahora les voy a comentar como un resumen de todo lo que se vio en esa entrevista, justamente las partes más importantes, y digamos vamos a hacer un análisis en base a lo que ya sabemos de todo este caso. También me gustaría que al terminar de ver todo este video me comenten por qué creen ustedes que decidieron eliminar esa entrevista. Si ustedes quieren buscar la entrevista sola, creo que directamente no está en YouTube, porque el link que le pasaron a este youtuber es un link de un video de YouTube no listado. Y un video no listado es un video al cual básicamente solamente puedes acceder con el link, digamos, no lo puedes encontrar ni en las búsquedas ni nada de eso. Es diferente al privado, porque el privado solamente lo puedes ver vos, es decir, el dueño del canal, y al no listado puede verlo cualquier persona que, como les digo, tenga el link. Puede poner me gusta, comentar, todo eso, pero sí o sí necesita el link. Entonces esta persona le pasó el link de ese video a este youtuber y por eso él pudo acceder al mismo y reaccionar. Eso es más o menos lo que entendí de lo que pasó. Así que bueno, en este video les voy a estar contando un resumen, digamos, de esa entrevista, las partes más importantes, y vamos a analizarla también en base a todo lo que ya sabemos del caso. También me gustaría que al terminar de ver este video me comenten ustedes por qué creen que decidieron eliminar esta entrevista, después, digamos, de que hagamos todo el análisis. Así que ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Está Alicia y Omar Gallardo, que son los papás de Paloma. Paloma murió junto a Josué, asesinados por supuesto. En Argentina se van apilando los muertos y se van no resolviendo los crímenes. Este es el tema. Ese que acaban de ver es justamente un fragmento de la entrevista que fue eliminada, que sería como un fragmento de un programa de televisión. Dicho programa es el de Chiche Helblum, que es un conocido periodista y conductor argentino. En planos generales, durante ese programa, los padres de Paloma, Alicia y Omar Gallardo, compartieron su dolor por la pérdida de su hija y también sus perspectivas sobre el caso. Obviamente no sé si está de más decirlo, pero mientras ellos justamente daban su visión sobre el caso, buscaron llevar la culpa hacia otras personas, que no sean ellos mismos, apegándose a teorías muy concretas sobre lo que creían que les pasó a Paloma y Josué. Uno de los temas más polémicos que se habló en la entrevista fue la identidad del joven que iba en bicicleta. Supuestamente ya se había confirmado que quien aparecía en ese video de las cámaras de seguridad era el hijo de los padres de Paloma, Santiago, que pasaba con su bicicleta cerca del lugar de los hechos y el mismo día. Sin embargo, en esta entrevista eliminada, los padres de Paloma negaron rotundamente que ese joven del video fuera su hijo Santiago. Pero la verdad, a ver, ¿cuál es la verdad? La verdad es que los mataron. Sí. ¿Por qué aparece que en un momento dado tu hijo, hermano, pasa con la bicicleta? ¿Es cierto eso? No, eso es mentira. ¿No es el de la bicicleta? No, no es el de la bicicleta. Ese video que muestran, no, ese no es mi hijo. Ese no es tu hijo. No. O sea, Estos dichos generaron una gran inconsistencia en todo el caso, ya que supuestamente incluso el propio Santiago había declarado que él sí era el del video. Entonces, ¿los padres de Paloma mintieron? ¿O quizás se trató de un error de información que se difundió al decir que sí era el hermano de Paloma en ese video? Esta fue una de las primeras dudas que surgieron, digamos, como una gran inconsistencia, ¿no? Otra cosa importante que se habló en la entrevista fue que los padres de Paloma dijeron que ellos sienten que están sufriendo de una especie de campaña de difamación por parte de los medios de comunicación. Los padres afirmaron que se estaban diciendo por allí muchas falsedades, mentiras, calumnias e injurias sobre ellos y sobre su familia. Hablaron de que se está tratando todo esto de un discurso de odio implementado contra ellos. Incluso dijeron que este discurso está alimentado por diferentes personas que quieren mostrarlos a ellos como culpables simplemente por despreciar sus ideas religiosas. Como diciendo, porque vos no estás de acuerdo y odias que yo sea evangélico, religioso y demás, vas a hacer lo que sea para que yo parezca culpable en este caso, ¿no? Incluso mencionaron haber recibido amenazas de personas desconocidas, exigiéndoles que no avanzaran más con la investigación de lo que les pasó a su hija y a Josué. Amenazas de personas que ni sabemos quiénes son. ¿Pero qué les dicen en esas amenazas? Que bueno, hay palabras irrepetibles. Pero que no avancen con la investigación. Que no vamos a tener que ir del barrio. Empezó a surgir la sospecha de la familia Gallardo. Sí. ¿Me explicás por qué? ¿Vos decís que es una conspiración? Sí. Ciertos medios y ciertas personas son los que nos ponen en la vidriera a nosotros
Y además hay un discurso de odio que están implementando contra nuestra familia. ¿Un discurso de odio? De odio, sí, de ¿Por qué? odio, porque los mensajes ¿Un tema que nos llegan son religioso? probable. Sería un... Ya tenemos hasta el momento 2 intentos por parte de los familiares de Paloma de alejarse de esa opinión negativa que tiene la gente sobre ellos y de justamente todas estas pistas que llevan a que sospechemos también de ellos. Primero, al decir que Santiago no era el que estaba andando en bicicleta al día de los hechos, y segundo, al comentar que en realidad ellos tienen cierta gente que los odia y que quieren hacerlos ver como culpables porque simplemente desprecian su religión. No obstante, si bien lo planteó de forma muy vaga, Chiche, el entrevistador, digamos, sí le planteó a Omar que se está sospechando muchísimo tanto de él como de su familia en general. A pesar de eso, ellos siguieron intentando como aislarse del tema con los mismos argumentos, diciendo que están creando un discurso de odio contra ellos y demás. Pero también les preguntaron algunas cosas clave, por ejemplo, se abordó el tema de la relación entre Paloma y Josué. Le preguntaron a los padres si ellos sabían o aceptaban el noviazgo de su hija. Y ellos contestaron que sí, que eran conscientes de que Paloma y Josué eran novios y que no se oponían a su relación. ¿Ustedes aprobaban la relación entre Josué y Paloma? Sí. ¿Sí? Sí, desde un principio lo dije. ¿Eran noviecitos? Josué empezó a pasar a buscarla para ir a la escuela. Sí. Después, bueno, yo lo veía seguido, que venía a buscarla. Y entonces le pregunté, ¿es tu amigo o es tu novio? Y ella me dijo, es mi novio, mamá. Y cuando terminaron las clases, ella me pedía 2 o 3 veces por semana ir verse con él en la plaza. Bien. Después surgió la idea del gimnasio. Ella quiso empezar a hacer actividad en el gimnasio. Y también Josué empezó a ir al gimnasio. Entonces, bueno, de lunes a viernes se veían todos los días. Ahora, nunca nos opusimos. ¿tenían relaciones ellos? No lo sabemos. No lo saben. Porque aparentemente sería como la oposición de Omar a ese tema. Esa es una cosa, eso es una infamia total. Infamia. Total. ¿Cómo? Una infamia. Que sería una infamia que Omar esté en contra de que los chicos tuvieran relaciones. Oposición de Omar a ese tema. Esa es una cosa, eso es una infamia total. Infamia. Totalmente una infamia. Jamás. Pero jamás ustedes se hubieran preocupado si tenían relaciones. Sería una preocupación. Sería una preocupación a una preocupación. 16 años. Sí. ¿Preocupación desde el punto de vista de que era embarazada o eso? ¿O preocupación porque ella no iba a llegar virgen? No, por quedar embarazada y aparte pues, la edad de ella muy corta, lo mismo que de él, y había que retomar una consejería mejor para esa situación. Sin embargo, ahí surgió la pregunta de por qué, al parecer, los chicos tenían como este miedo de mostrarse juntos, ya que, como sabemos, el día en el cual sucedió todo, Paloma le había dicho a su madre que se iba a ir al gimnasio con Josué. Sin embargo, no fueron ahí. Los padres reconocieron que su hija había mentido y la incomodidad al contestar esa pregunta fue bastante evidente durante la entrevista. Pero ellos no fueron al gimnasio ese día. Ese día no fueron. Ese día no fueron. Iban para el gimnasio, pero no llegaron al gimnasio. Estuvieron en la plaza. Estuvieron en la plaza que está frente al gimnasio. Por algún motivo no entraron al gimnasio. O sea, que cambiaron el rumbo. Pero, a ver, Paloma mentía. Porque él dijo, voy al gimnasio y no fueron al gimnasio. Yo hablé con la chica del gimnasio. Ella me dijo, vienen todas las tardes. Justo ese jueves no vinieron. No sé qué pasó. O sea, que tenía otros planes. Aparentemente tendría otros planes, sí. ¿Esos planes podían implicar relaciones sexuales? No lo sabemos. ¿Tenían relaciones ellos? No lo sabemos. No lo saben. Una línea de investigación, como ya sabemos que se discutió en algún momento, fue la posibilidad de que los chicos hubieran visto algo que no debían y que por eso los terminaron asesinando. Pero durante aquella entrevista los padres no solamente reconocieron que esa podía ser una posibilidad, sino también los padres de Paloma en la entrevista comentan que ellos creen que el crimen tranquilamente podría estar relacionado al narcotráfico. Es decir, a que Paloma y Josué vieron algo relacionado a esto y que por eso los mataron. De hecho, Omar incluso también mencionó la existencia de un muro cerca del lugar de los hechos con señas particulares de cárteles colombianos, sugiriendo que esa podría ser quizás una nueva posible línea de investigación. Durante casi toda la entrevista, Omar se la pasó intentando dejar en claro como sea
que a ellos, como les dije en un principio, están intentando mancharlos, hacerlos quedar mal y hacerlos ver como culpables. Y culpó no solo a gente X que los odia y a los medios de comunicación por esto, sino también a Diegues, el abogado de la familia de Josué. Hay un fragmento de la entrevista donde justamente Omar intenta como plantear esta idea de que Diegues está en contra de ellos y que quiere hacer que los encuentren como culpables. A partir de que apareció este abogado Diegues, nos separó a las familias así, completamente. Pero Diegues está buscando la verdad para la familia. Sí, no, está buscando la verdad para su manera, para perjudicarme a mí. Pero esto fue muy extraño porque ¿por qué querría perjudicarte un abogado que está peleando tu misma causa? Digo, el abogado de la familia de Josué quiere encontrar a los verdaderos culpables del crimen, porque básicamente eso es lo que pretenden sus clientes. Como quizás se están dando cuenta, hay muchas líneas hacia donde quieren disparar los padres de Paloma para desviar la atención de ellos sobre el caso, intentando generar como estas dudas de otros posibles sospechosos, pero no se centran en una idea, sino que, como les digo, intentan disparar para cualquier lado. Dicen, no, fue el narcotráfico, no, es que Diegues me quiere perjudicar, no, es que tengo personas que me odian por mi religión, como que están intentando agarrarse de cualquier lado. Obviamente en un intento quizás no tan bueno de limpiar su imagen. Bajo todo este contexto, en un momento, se les pregunta si el fiscal oficial del caso, sospecha de ellos. Y sobre todo le preguntaron al abogado de los padres de Paloma si el fiscal sospecha de ellos dos o de Omar solo. Y la respuesta del abogado de la familia fue ambigua. Como que confirmó que el fiscal sí sospecha de los padres, pero aclarando que no hay una acusación formal. Estamos poniendo la lupa en la investigación, controlando todas las tareas de la Fiscalía, porque no queremos que se pierda el verdadero foco de la investigación. Pasaron más de 20 días y se está averiguando más sobre la familia de Paloma. Por eso te digo, pues, empezó a ser sospechosa la familia de Paloma. Claro, se instaló la sospecha. Se instaló. Esto se instaló, digamos, socialmente, pero en el expediente no. Mataron a nuestra hija, nos mataron a nuestra hija. Pero ya lo sé, a ver, no lo explique, sé lo que debe ser, pero... No se le deseo a nadie, está ni 5 minutos en mis zapatos. Yo perdí a mi hija, perdimos a nuestra hija, y encima tenemos que soportar todas estas injurias y calumnias. ¿Por qué no buscan a los verdaderos asesinos? ¿Qué es lo que buscan? Sueltos por ahí. ¿Qué es lo que pretenden? Andan sueltos. Se le pregunta a los testigos qué actitud tenía Omar en el momento de que recibió la noticia, qué actitud tenía en el momento que se le estaba velando a la hija. Pero está direccionada a la responsabilidad de Omar. Claro. No, pero en el expediente formalmente no. Hasta ahora no. Entonces, pero me dice que el fiscal le pregunta eso. Sí, pregunta eso a los testigos. Entonces, se le pregunta eso porque sospecha de Omar. Sí, pero no hay una acusación en el expediente. Finalmente, los padres de Paloma hablaron sobre otras 2 pistas que están siendo muy sonadas en todo el caso. Por un lado está el auto gris, ese auto gris que se ve en una cámara de seguridad actuando de forma muy sospechosa alrededor de los chicos, y que se contó que este auto era alquilado para remis, es decir, como un taxi, y que el tío de Paloma trabajaba de remis y que por eso capaz él era el que manejaba el auto, etcétera, etcétera, todo eso que ya les comenté. Hubo una serie de testigos también, como hablamos, que supuestamente vieron a 2 chicos subiéndose a este auto gris. No obstante, en la entrevista se desestimó esta idea, ya que se comentó que los testigos no pudieron terminar de confirmar si las personas que vieron subir a aquel auto eran efectivamente Paloma y Josué. La versión de que fueron secuestrados en el auto gris, trasladados hasta ese lugar, está totalmente desestimado. Desestimado porque no hay razón y tampoco dan en la cronología de los tiempos, o sea, ellos salieron caminando. Finalmente se habló del tema de los celulares de los chicos. Como sabemos, los 2 celulares hoy en día están desaparecidos. No obstante, apareció, como lo hablamos también anteriormente, un celular clonado de Josué en otra provincia, en la provincia de Río Negro. Los padres de Paloma dijeron que ese celular al final no tenía nada que ver con el caso, que ni siquiera era un celular clonado. Pero esto también fue extraño, porque hasta el momento se habló de que se sabía que ese celular que se encontró en Río Negro era efectivamente un celular clonado de Josué, porque supuestamente así lo descubrieron, porque las autoridades estaban intentando rastrear el celular de Josué y les llegó una señal de que el mismo se activó en Río Negro, pero esa señal llegó porque era de un celular clonado.
Asimismo, se sabe que el único detenido de toda esta causa es el hombre que fue atrapado en posesión de este celular. Si bien él declaró que solamente lo había comprado en Marketplace de Facebook sin saber de dónde venía, de todos modos habían una serie de llamadas misteriosas en ese celular que al momento de interrogarlo el sujeto no pudo explicar. No pudo dar una justificación a por qué había hecho esas llamadas extrañas. Por ende, hasta el día de hoy sigue detenido y siendo investigado. Bueno, fueron robados también, porque no se encuentran sus pertenencias. Los 2 celulares hasta ahora no se encuentran. ¿Cómo que no? ¿Y el celular que apareció en Río Negro qué es? No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver ese celular. Es un celular distinto. ¿El tipo está preso todavía? Sí, no, la verdad que no sé por qué está preso. No sé por qué. O sea, es un criterio del fiscal y del juez de garantía, pero... ¿Lo trajeron de Río Negro? Lo trajeron de Río Negro, pero no tiene... ¿Pero no era el celular clonado de Josué? Ahora hay un informe pericial que ha determinado que son 2 celulares totalmente distintos. Lo que yo veo es que hasta ahora todas las pistas que íbamos teniendo sobre el caso no apuntaban de forma 100% directa a los padres de Paloma, pero sí dan como para generar bastantes sospechas hacia ellos. Si juntamos muchas piezas podemos llegar como a crear una especie de historia coherente en donde los familiares de Paloma son los culpables de todo esto. No dejan de ser especulaciones y teorías, claro, pero creo que están siendo tan fuertes, sobre todo en la opinión pública, que los padres de Paloma en esta entrevista básicamente intentaron como a todas esas pistas desestimarlas totalmente de la forma que pudieron. Ya que evidentemente esta entrevista se hizo con el objetivo de limpiar la imagen de todos los familiares de Paloma. Por eso también fue incluso hasta el propio abogado ahí, creo yo, a la entrevista, como para darle un poco más de seriedad al asunto. Quizás a la final las cosas que se hablaron o las declaraciones de los padres no terminaron concordando con el objetivo inicial de la entrevista. Por ahí las declaraciones de los padres no fueron además lo suficientemente sólidas como para desviar la atención del público de ellos. Teniendo en cuenta de que todo el tiempo quisieron, como les comenté, desestimar pistas que hasta el momento eran las únicas que había en el caso, que se habían estado investigando y que se habían llegado a muchas conclusiones. Es decir, dijeron que el celular de Josué era un teléfono clonado. Y ellos dicen, no es un clonado y además no tiene nada que ver con Josué. Dicen que Santiago declaró que él era el chico en bicicleta y ellos dicen, no era mi hijo, es otra persona cualquiera. Y así con cada una de las pistas. Entonces, si nos llevamos de lo que ellos dicen, todo lo que se vio hasta ahora del caso es todo mentira. Todo está mal, toda es información equivocada y errónea. Entonces queda un poco extraño. Hay un intento evidente de limpiar la imagen de los padres, de negar todo lo que se vino descubriendo hasta ahora que podría llegar a apuntar en contra de ellos, y mágicamente esa entrevista es eliminada. Coméntenme qué opinan ustedes sobre todo esto, por qué creen que eliminaron la entrevista, y también me gustaría que me comentasen si quizás los lograron convencer un poco los padres de Paloma. No sé si están cuestionando un poco hasta ahora lo que vino pasando o siguen creyendo que ellos deberían ser más investigados. Me encantaría leer sus opiniones hasta ahora sobre todo esto. Yo les digo la verdad, soy de muy fácil convencimiento. A mí me dicen, las personas que me conocen, que soy muy manipulable porque en verdad es muy fácil que me convenzas de algo, sobre todo si me lloran o algo así, como que a mí alguien llora y ya me convence de cualquier cosa, ¿entienden? Pero no sé, ahora que ya pasó un día, porque esta entrevista la vi ayer a la tarde, estoy analizando todo con más objetividad. No sé, no me están convenciendo tanto a mí, porque es todo muy extraño. Tengo mucho en mi cabeza una foto que vi del padre de Paloma con ella siendo chiquita. Si la encuentro se las voy a dejar, pero la verdad es que la vi un día en el noticiero así muy de paso. Fue la única vez que la vi, pero nada, es una foto súper linda de él besando a su hija, así como muy tierna. Y como les digo, soy de fácil convencimiento. Vi esa foto y dije, ay, ¿será que él en verdad es culpable o por ahí posta lo están queriendo ensuciar? Soy de fácil convencimiento, como les digo, pero cuando se me pasa un poco esa emocionalidad y analizo las cosas con más raciocinio, digamos, con más objetividad, se me va un poco eso. Y bueno, en este caso me pasa eso, como que me genera mucho rechazo a mí, la verdad. El padre de Paloma tiene una actitud tan extraña, o sea, no sé qué otra forma de describirlo, y perturbadora, misteriosa, no sé, que me genera a mí mucho rechazo, en serio. Es una persona que yo lo veo y es como que me genera, literalmente, como les digo, ese rechazo. Y si bien tengo
muchas dudas para con él, bueno, también siento que hay que intentar exponer como todas las cosas de la forma más objetiva posible, y también tenemos que analizar lo que ellos cuentan, ¿no? La versión que ellos dan, intentando como mostrarse inocentes, ¿no? Y analizar como la fotografía completa, tanto las pistas que hay en contra de ellos como lo que ellos cuentan de lo que supuestamente creen que pasó, como lo que ellos dicen para defenderse. Así que bueno, coméntenme qué opinan ustedes hasta ahora de todo esto. Los voy a estar leyendo en los comentarios. Vamos a continuar analizando el caso de Paloma y Josué, ahora analizando un episodio de esta especie de programa de streaming que tienen los padres de Paloma llamado Proyecto Arpazo, ya que pasaron varias cosas interesantes en ese episodio. Hablaron con el conocido periodista argentino Chiche Helblum, que de hecho él fue el que les hizo esa entrevista que después se eliminó, que ya analizamos. También habló en el programa un criminólogo, un experto técnicamente llamado Ignacio González, y también estuvo la figura mediática Carmen Barbieri. El programa en total dura 2 horas. Y yo lo vi completo para traerles un resumen a ustedes hoy, recortándoles y comentándoles las partes más importantes e interesantes. Y ustedes saben que a mí el padre de Paloma me genera mucho rechazo, me cuesta verlo, y me vi 2 horas de este programa, así que dale un me gusta a este video por el esfuerzo. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar. Bueno, llegamos a los 25 programas de Proyecto Arpazo. Esta es la segunda temporada, como ustedes ya saben. Esto tiene la finalidad de poder ayudar a que toda la gente que va por este camino pueda empezar a elevarse y poder encontrar la puerta del arca. ¿Por qué decimos eso? Porque arpazo significa arrebatamiento, significa rapto. La primera figura que apareció en ese programa fue Chiche Helblum, quien es un periodista argentino de alta trayectoria. Y hay que tener en cuenta también que él era el conductor de esa entrevista a los padres de Paloma, que se terminó eliminando. De hecho, Omar mismo lo menciona durante el streaming, porque dice que ellos dos fueron al programa de Chiche, creo que el día anterior a que grabaron justamente ese episodio de Proyecto Arpazo. En la conversación, Chiche ofreció palabras de aliento para los padres de Paloma. Les mostró su apoyo y le insistió en que tenían que hacer todo lo posible para que el caso no quede en el olvido. Bueno, a ver, Chiche, ¿qué es lo que, de qué manera te impacta todo esto a vos en tu vida personal? Porque mucha gente está impactada, mucha gente se quebró con toda esta historia. Es que me parece que fue un episodio terrible, que no puede quedar impune, y la verdad que son 2 chicos que el único pecado que cometieron es ir al colegio, ser noviecito. Digo, me parece una cosa insólita que no se pueda descubrir en un lugar donde además circula únicamente gente que sabe circular por ese lugar, por lo cual no debe estar muy lejos los asesinos. Pero noto que hay escasa voluntad de la justicia y de la policía por encontrarlos. Es insólito que no se haya podido detener a una persona. Buscaron un tipo, un perejil en Río Negro, ¿viste? Como para sacrificar un perejil. Y además, ya te dijo el abogado Osorio, nuestro abogado, que los 2 teléfonos eran distintos. Que mientras ustedes sigan peleando y mientras el periodismo siga tratando el tema no está muerto. El tema es que no se desaparezca el comentario popular, que no desaparezca en los medios, porque cuando desaparecen los medios contribuye a la impunidad, y eso la justicia se tranquiliza, ¿viste? No, pero hay que seguir, ustedes tienen que seguir, y el periodismo también. Al llevar al Chiche a comentar todo esto, podrían estar intentando los padres de Paloma como seguir manteniéndose en el centro de la atención pública como víctimas y desviar la atención de la idea de que son victimarios. De hecho, en un momento, Chiche, como podrán haber visto, les dice que ellos tienen que seguir peleando por la verdad, lo que podría ser interpretado tranquilamente como una especie de fachada de intento de búsqueda de justicia. Tienen que seguir peleando porque esto se tiene que saber. Por otro lado, durante este streaming, este programa, Omar mencionó que se había abierto una causa relacionada con el narcotráfico en Comodoro Pi, que es una localidad dentro de Buenos Aires, sugiriendo que los verdaderos culpables del crimen de su hija y de Josué podrían estar ligados a este ámbito. Ya tenemos una causa abierta en Comodoro Pi.
Ah, bueno, eso es muy importante. Entonces, ahora... Porque ahí entra la justicia federal, es más importante. Directamente. Ustedes ven en todas partes que el defensor de allá está mencionando que la Policía Federal está haciendo su trabajo de investigación. No, ahora directamente la Justicia Federal va a tomar... Al igual que en la entrevista eliminada, que ya vimos, los padres siguen intentando como amplificar estas otras líneas de investigación, como por ejemplo esta que sugiere que el crimen de los jóvenes estuvo ligado al narcotráfico. Otro invitado clave, como les conté al inicio, fue un criminólogo llamado Ignacio González. Con la presencia de él, los padres de Paloma quisieron, presumiblemente, aportar una especie de visión experta, entre comillas, que respaldara su inocencia y señalara justamente otras vías de investigación. Le voy a pedir al señor director que nos vayamos contactando con alguien que nos va a enseñar sobre criminología. Y es un experto en la materia y es maestro, es profesor en la universidad. Y se trata de Ignacio González Prieto. Así que vamos a ver si podemos contactarlo y poder dialogar con él. El criminólogo, por un lado, criticó la investigación inicial que se hizo del caso, diciendo que se había manejado tan mal toda la escena que se habían eliminado muchísimas pistas importantes. Por otro lado, habló sobre las piedras que se utilizaron como armas para quitarle la vida a los chicos. Dijo que las mismas llevaban a la idea de creer que claramente el crimen se había cometido por personas que eran habitués de ese lugar, de ese descampado, y que no había sido un crimen inteligente, sino más que nada impulsivo, por alguien que no tuvo muchos cuidados, digamos, por criminales que básicamente no son ningunos expertos, y que le quitaron la vida a los chicos con lo primero que encontraron, que fueron esas piedras que había en el descampado. Y para mí, en este caso, un poco lo que conversábamos el otro día con ustedes, yo lo que les decía es que había que investigar muy bien el lugar. El lugar evidentemente es un lugar complejo, es un lugar donde hay situaciones que se daban en ese terreno, gente en situación de calle, posibles delincuentes que fueran a descartar o vender cosas, gente que esté metida en la droga, un lugar donde se acumula basura, donde se hace descarte de cualquier tipo de elemento. Entonces, lo primero que había que hacer es saber quiénes son los que habitualmente iban a ese lugar. Estos asesinos podrían llegar a ser solamente del lugar, o sea que aquellos que frecuentaban el lugar, o podrían llegar a estar uniformados también. Bueno, yo creo que muchas veces hay que preguntarse las complicidades que pueda tener la policía del lugar, porque claro, complicidad, un lugar tan problemático como ese no debería escapar de la atención, por ejemplo, de un servicio de calle de la comisaría. Consejo que yo les di a ustedes, y ahora lo repito al aire, es que no se dejen confundir, no se dejen manipular, y por eso hasta les recomendé un grupo de investigadores independientes que seguramente le van a decir lo mismo que les dije yo. Yo lo que veo ahí es un lugar extremadamente problemático, gente muy problemática que estaba en el lugar, que puede estar vinculado a cualquier tipo de delito. No son delincuentes profesionales, son delincuentes absolutamente rudimentarios, no son delincuentes organizados. Yo veo una persona que era un habitué del lugar, que lo que hizo fue encontrar a los chicos en una situación de no atención de los chicos habrán estado conversando, distraídos, tomó un elemento propio del lugar, como es una piedra, no es que trajo desde afuera la piedra, ni que trajo un arma de fuego, ni que trajo un cuchillo, agarró lo que había en el lugar, es decir, una piedra que había en el lugar, usó esa piedra para atacar a los chicos. La posibilidad de resistencia de los chicos era prácticamente nula frente a una persona desconocida que le generara miedo, que le generara estrés. ¿Una sola persona puede ser?
¿Cómo? ¿Una sola persona puede ser que haga una cosa así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Una persona adulta, una persona muy violenta, una persona que está acostumbrada a atacar, que está acostumbrada a ejercer violencia sobre otros, en una maniobra muy simple puede matar 2 personas muy rápido y con una piedra de esas características. No necesitas más de una persona, pero bueno, habría que dejar abierto también la posibilidad a que hayan sido 2 personas las que estaban, aunque la mecánica, en un estudio pericial, hasta yo les puedo demostrar que una sola persona puede tranquilamente matar. Esta hipótesis y la forma en cómo la plantea el criminólogo obviamente aleja totalmente a los padres de ser considerados sospechosos. Y al ser planteada esta hipótesis por un experto, claramente le da un poco más de credibilidad a esta versión, que es lo que justamente creo que buscaron generar los padres de Paloma. Después de contar toda su teoría, el criminólogo le dijo a los padres que tenían que insistir e insistir, sobre todo en la fiscalía, para que el caso no quede en el olvido y que no se deje de investigar hasta dar con los verdaderos culpables. Les dijo que ahora les tocaba un trabajo muy duro que consistía en ir varias veces a la semana a la fiscalía a insistir e insistir e insistir, porque si no, literalmente, muchos casos quedan en la nada misma. Acá lo que yo les diría a ustedes a partir de ahora tienen que estar en contacto directo con la fiscal y ustedes tienen que presentarse en la fiscalía y exigirle a la fiscal que resuelva el tema. Ajá. Sí, ustedes tienen que a partir de ahora transformarse en la sombra de la fiscal. Los padres de Paloma claramente se mostraron a favor de esta idea, diciendo que sí, dando a entender, digamos, que sí se van a comprometer a insistirle a la fiscalía y demás para que se resuelva en verdad el caso de su hija. Finalmente, la participación de Carmen Barbieri en la entrevista fue un poco más emocional. A ver cómo explicar. Hay que hacer como un ejercicio de todas las mañanas, de sentarse en la cama, respirar y decir estoy vivo, estoy viva, puedo seguir adelante, puede algo sorprenderme. Y Santiago, ¿sabes lo que decía? Siempre hay algo que te sorprende, porque vos perdés a alguien que amás, no lo vas a ver más, pero siempre hay algo en el día que te va a sorprender, que te va a sacar quizás media sonrisa. Esta profunda conmoción por parte de Carmen y sus palabras de aliento podrían haber servido al propósito de humanizar de alguna forma a los padres de Paloma ante la audiencia, continuando con esta idea de presentarlos como víctimas devastadas en lugar de posibles sospechosos. Este es un resumen de lo que fue ese episodio de Proyecto Arpazo. Como ven, sigue este intento por parte de los padres de Paloma de limpiar su imagen, buscando a toda costa presentarse como víctimas, muy distinto a lo que sucedía al principio de este caso, cuando el padre de Paloma no tuvo literalmente filtros casi para salir en televisión, a hablar y hacer todas las cosas que hacía, como intentar promocionar sus ideas, su religión o incluso este programa de streaming que tiene. De hecho, leí que me comentaron mucho que justamente parece eso el padre de Paloma en muchos videos que él hace. Quiere hacerse publicidad a él mismo, aprovechándose de la muerte de su hija. Ya en estos videos vemos un poco menos eso. Se puede observar un poco más un intento de humanizarlos a la forma que estamos más acostumbrados como sociedad de ver a padres lastimados por la pérdida de una hija. Y un intento también claro de presentarse como víctimas, ¿no? De hecho, Carmen Barbieri, esta mujer que salió a hablar al último, también les hizo una entrevista a ellos en su programa, que no fue eliminada, esa sí está para verse. No es tan interesante, la verdad, tampoco, pero algo relevante que noté fue que el padre de Paloma intentó llorar frente a las cámaras, por primera vez, creo, desde que sucedió lo de su hija. Intentó mostrarse más emocional, digamos. Entonces, si bien muchos ya sospechamos de los padres de Paloma y les conté un poco el resumen de este programa de Proyecto Arpazo en base a esta perspectiva, no podemos dejar de cuestionarnos si este programa que hicieron los padres fue en verdad sincero. Un intento real de encontrar respuestas. Tenemos que intentar ver, al menos para mí, las cosas con la mayor objetividad posible, de
y no directamente de ver todo bajo una mirada sesgada de que los padres de Paloma sí o sí son culpables. Nos guste o no, tenemos que darle este lugar al hecho de considerar si en verdad los padres de Paloma están siendo sinceros quizás, si en verdad por ahí son inocentes y están realmente buscando la verdad de lo que le pasó a su hija. Puede ser que sí, o también tranquilamente todo esto que está pasando, como les comenté, puede ser una estrategia diseñada totalmente para influir en la opinión pública y desviar la atención de los padres como posibles sospechosos de la trágica muerte de Paloma y de Josué. La verdad sobre este caso todavía sigue estando lejos al parecer. Coméntenme qué vienen opinando ustedes hasta ahora de toda esta historia, de todo lo que venimos viendo y analizando sobre este caso. Espero les haya resultado de interés este video. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y ellos son Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Valeria Escobedo, Maribel Granadeño, Lubelis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Caterina Po, Pedro MF, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Esto ha sido todo por hoy, les mando un beso grande a todos los que están por ahí, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.